¿cómo están? Feliz 2025, feliz año nuevo. Yo aquí recibiéndolos con un nuevo video, claro que sí. Y es que el día de hoy tenemos que hablar de Nosferatu. Obviamente este video contiene spoilers. Si no han visto Nosferatu, les sugiero firmemente que lo hagan. Punto y aparte, ¿les gusta mi cabello? Se supone que esta es la forma en la que la tengo que tener. Entonces estoy aprendiendo cómo navegar esta vida con este cabello, pero bueno, punto y aparte. Como es un gruesome review, vamos a tocar varios temitas. Van a ser 5 puntos, que es fidelidad al material original en términos de historia, personajes y tono, incluyendo estética y soundtrack. Número 2 es técnica, que es la calidad de dirección, cinematografía y producción, si es alta en el contexto de la época en la que ambas películas se grabaron. Efectos visuales y sonoros. Aportaciones, en aportaciones es que ofrece nuevo una historia ya contada. El remake logra provocar alguna respuesta emocional o es entretenida y te mantiene interesada en la historia. O interesado, interesade. Relevancia cultural, yo creo que eso está literal. Y manejo del presupuesto, si está justificado, si se nota que va un presupuesto, porque hay películas que gastan millones de dólares y nosotros así como de que ¿dónde quedaron esos millones de dólares? Pero bueno, sin más que decir, empecemos con este gruesome review. Número 1, fidelidad. En cuanto a la historia, empezando por lo más obvio, el título sigue siendo el mismo, Nosferatu en ambas ediciones. La primera es de 1922, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, y esta nueva versión es del 2024, dirigida por Robert Eggers. Ahora, si les suenan los dos nombres es porque Friedrich Wilhelm Murnau dirigió también Phantom, que es la segunda película más famosa que hizo. Y Robert Eggers, que seguro sí lo han escuchado, dirigió The Witch de hace 10 años, en el 2015, y más recientemente The Lighthouse. ¿Ok? Así que voy a leer la sinopsis de ambas versiones para ver en papel, a pesar de que ya vimos la película ustedes y yo, en papel qué tanto cambia la historia. Nosferatu de 1922. La historia sigue a Jonathan Harker, un agente inmobiliario que viaja a Transilvania para vender una casa a un misterioso conde Orlok. Al llegar, Harker descubre que Orlok es un vampiro que pronto se interesa por su prometida, Mina. A medida de que Orlok se muda a Wiesberg, Alemania, comienza a sembrar el terror y la muerte en la ciudad, llevando la peste a sus habitantes, y Mina está atrapada en la obsesión del conde. Se convierte en su próxima víctima. La película explora temas de miedo, deseo y lucha entre la luz y la oscuridad, con una atmósfera inquietante y técnicas visuales innovadoras que la han cimentado como un hit del cine del terror. Hasta ahí vamos bien. Vamos a ver qué tanto cambia la sinopsis del 2024. La historia se centra en Ellen, primera diferencia. Personajes. Mina ya no es Mina, se pasa a Ellen, interpretada por Lily Rose Depp. Una joven que en su infancia invoca a una entidad sobrenatural para aliviar su soledad, comprometiéndose eternamente con ella. Años después, en 1938, Ellen está casada con Thomas Hutter. Segunda diferencia, Jonathan Harker pasa a Thomas Hutter, interpretado por Nicholas Hoult, un agente inmobiliario que viaja a Transilvania para cerrar un trato con el enigmático conde Orlok. Ese personaje se mantiene. Durante su estancia, Thomas descubre la verdadera naturaleza vampírica del conde Orlok y su intención de mudarse a Wiesberg, Alemania. Hasta ahí vamos bien. Trayendo consigo una plaga devastadora, obsesionado con Ellen, mismos elementos, y busca poseerla, lo que desencadena una serie de eventos que ponen en peligro a toda la comunidad y la ciudad. La película explora temas de obsesión, sacrificio y la lucha entre el bien y el mal, toda ambientada en una atmósfera gótica y sombría. ¿Cuál es la principal diferencia entre la de 22 y la del 24? Algo que me encantó de aquí, el cambio del nombre de los personajes me da igual, la neta, no hace ninguna diferencia, al menos que cambiaran el de Conde Orlok. Lo que se me hizo interesante es que aquí le agregaron como un contexto, como le dicen ahorita la chaviza. Le agregaron contexto de dónde viene este conde, de dónde salió. Aquí ya es algo familiar para los personajes, ya no es algo que los toma por sorpresa y va súper de la mano con la historia e inseguridades de Ellen, que en este caso sería Mina en la versión original. Pero fuera de eso, yo creo que técnicamente en papel es casi la misma historia. Pudieron haber jugado y arriesgarse con una precuela a Nosferatu, pero qué bueno que no lo hicieron porque me choca cuando hacen eso, y más de una película que lleva 103 años siendo icónica. Tono y estética.
Si nos vamos a 1922 es cuando estaba el expresionismo alemán. La película es alemana, ¿ok? Hay sombras dramáticas, contrastes extremos, el uso de luces y sombras proyectadas crea una atmósfera inquietante y con las siluetas icónicas de lo que sería Nosferatu en las escenas. O una icónica es cuando el conde Orlok va subiendo por las escaleras. Icónico. Contamos también en la versión original con una escenografía surrealista. Aunque menos estilizada que en otras obras expresionistas, los escenarios tienen un aire irreal que amplifica como la sensación de que es un sueño. No estás viendo algo que pasa. Y esa es una gran diferencia con la versión del 22 y ahorita van a ver por qué. Y algo que me encantó es que a pesar de que claramente Nosferatu de 1922 era una película muda, de cine mudo, hasta ahí llegaba su tecnología, se jugó mucho con las luces porque era lo único que les quedaba. Se usaron filtros de color para evocar diferentes épocas o tiempo del día o incluso emociones, azul para la noche, sepia para el día y rojo para momentos intensos o aterradores. Obviamente voy a defender muchísimo la de 22 en el sentido de que hay muchas cosas de diferencia porque en 100 años la tecnología avanzó bastante y hicieron lo que se pudo con las herramientas que había. Pero lo que me encantó de esta versión del 2024 es que respetan esa precisión histórica. Rinde homenaje a esta etapa del expresionismo alemán del siglo XIX, creo que es, sí, del siglo XIX, y la paleta de colores está desaturada. Eso me encanta porque, como mencioné antes, el cine mudo también era blanco y negro. Me encantó que no se fueron a lo obvio a hacerlo igual a una película muda, pero casi, y eso para mí es hacerle un homenaje. Es súper saturada incluso en escenas del día. Y esto lo que logra nuestras mentes, o por lo menos ilusión óptica, es que hay luz de luna constante, que el sol no existe, vaya. Cuanto al tono de las dos, y creo que esto también lo respeta mucho Robert Eggers, es que es siniestro y macabro, porque se centra en lo grotesco. Hay escenas muy gráficas, tanto para la del 22 como la del 24. Lo sobrenatural, porque estamos hablando de un vampiro, vaya, y provocar miedo o rechazo. Claro, bajo cada quien sus estándares, pero imagínense ver esa película hace 100 años, claro que daba miedo. Es sombrío y es opresivo. La atmósfera tiende a ser pesada, con una sensación de peligro o de que tienes que estar alerta o simplemente sensación de amenaza. ¿Por qué son estas? Porque no es algo intenso, no es algo visceral, no es algo desesperanzado o inquietante, a pesar de ser una película de horror. Y les voy a explicar en el siguiente punto por qué no es intenso, visceral, desesperanzado o inquietante. Denme chance. Vámonos al reparto. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo iba un poco escéptica, la verdad, porque Bill Skarsgård ya se echó a la espalda el saco o la bolsa o la maleta de ser Pennywise. Hizo un excelente trabajo porque el señor tiene talento. Ahora yo dije, ya saben, qué pantalones, tanto del productor, del director de casting y de Bill Skarsgård, de decir, este güey es conocido por ser Pennywise. ¿Puede hacer otro monstruo icónico? ¿Puede llegar a recrear algo así? Y lo hizo. Lo hizo y me cayó el hocico, pero bien bonito, amigos. Yo estoy impactada. Yo no vi ningún gramo, ninguna gota de sangre que dijera, este es Bill Skarsgård, este es Pennywise. Es un actor tan talentoso y tan versátil. Yo lo vengo siguiendo desde hace años porque me gustaba una serie en Netflix, no sé si sigue ahí, que se llama Hemlock Grove. No es la mejor serie del mundo, pero a mí me gustaba mucho. Salió como Pennywise en eso. Entonces, irte de una leyenda a otra es muy arriesgado, por lo que hemos visto en Hollywood. Bill Skarsgård está en camino de volverse una leyenda del horror. Una leyenda. Su interpretación está increíble. Y algo que me gustó, además de que esta película era homenaje tras homenaje tras homenaje a la pieza original del 22, es que, como mencioné previamente, esta película toma lugar durante el expresionismo alemán en Alemania. O sea, no es un set. Se grabó en Alemania. Entonces hicieron algo muy interesante en esta versión de 2024, que es Orlok habla alemán. Recordemos que Bill Skarsgård no es americano, no es británico, no es australiano. Su primer idioma no es el inglés. Él es de origen sueco. Me encanta cuando los actores hacen tanto honor y homenaje a piezas tan icónicas. Yo creo que esto fue una carta de amor a Murnau, que es el director de la versión del 22,
hicieron que Bill Skarsgård hablara alemán. ¿Era necesario? No, porque al final del día es un remake gringo, es un remake hollywoodense. Y que le hayan hecho ese homenaje me encantó. Obviamente hay ciertas escenas en las que Orlok / Nosferatu se comunica con los otros personajes y habla inglés. Pero creo que, si no mal recuerdo, hay escenas en las que él habla hacia el horizonte y habla en alemán. La voz de Bill Skarsgård en alemán. It is a black omen to journey in poor health. You will remain and well rest yourself. I must object, my lord. Piel chinita, o sea, piel chinita. Yo dije, ay, cabrón. Hasta ese entonces detecté y dije, no mames, Bill Skarsgård, porque dije, ¿en qué momento va a salir? De seguro es un actor para Orlok y uno para Nosferatu, porque no lo identifiqué. Bill Skarsgård se lleva la película. Ahora, hablemos del resto del cast. Tenemos a Nicholas Hoult, tenemos a Lily Rose Depp, tenemos a Aaron Taylor Johnson, tenemos a William Dafoe. ¿Por qué yo no sabía esto? ¿Acaso soy muy distraída o fue a propósito? Pero tenemos a William fucking Dafoe en Nosferatu. ¡Qué icónico! Es un actor brillante. Es uno de los mejores actores que estamos presenciando ahorita. Y yo creo que como él vino, entre más viejo le dan unos papeles increíbles y su talento se desborda a través de los personajes que interpreta. William Dafoe como científico, astrólogo, loquito. No necesito nada más en esta vida. No necesito nada más en esta vida. Hizo un papel fenomenal. Nicholas Hoult no es mi actor favorito, pero aún así me fui con ojos abiertos y perspectiva abierta también. Que yo sé que él no es el principal y su papel es no robarse el papel principal, pero tampoco Aaron Taylor Johnson, por ejemplo, creo que es más famoso. Fun fact, tanto Nicholas Hoult como Aaron Taylor Johnson salieron en Marvel, X-Men y Avengers, creo que es Age of Ultron, ¿no? Que era Quicksilver, no me acuerdo. Perdónenme, yo claramente no soy fan de las action movies. Esto es Horror for Dummies. Aaron Taylor Johnson sí lo imaginé como un conde, como alguien millonario en los 20s y su desesperación cuando se mueren sus dos hijas y su esposa, interpretada por Emma Corrin, otra genia. O sea, si no la ubican o no les suena el nombre, ella interpretó a Princess Diana las primeras temporadas, bueno, los primeros episodios de The Crown en los que se empezó a contar la historia de Diana. También brillante. Hablemos de Lily Rose Depp. A ver, no me linchen. No estoy diciendo que la mujer no sea talentosa, porque lo es. Claramente los genes Depp están ahí. No sé si es Hollywood, no sé si es ella, pero los dos papeles más importantes que la he visto interpretar, que fue Jenny, creo que en The Idol con The Weeknd, y Ellen en Nosferatu, son iguales. No la quiero tachar de que no sabe actuar, necesito verla en más cosas. Pero yo necesitaba una damisela en peligro. Las convulsiones, aunque mucha gente lo ha hecho meme porque así y no sé qué más. Tal vez sea mi cerebro súper acostumbrado a ver este tipo de cosas de posesiones y demonios y todo eso, pero no fue un performance como que diga wow. Si alguien se llevó la película fue incluso William Dafoe, obviamente Bill Skarsgård, pero él es el principal, o sea, tenía que. Pero en cuestiones de papeles secundarios se lo llevó William Dafoe, sorry. Esa es mi opinión. Recuerden que Gruesome Reviews no es la verdad absoluta, es solamente mi opinión. Review, reseña. Ok. Vámonos al segundo punto, que es técnica, que hablamos de dirección, cinematografía, producción, efectos visuales y sonoros. Ok. Dirección, cinematografía y producción. Empecemos con la del 22. Claramente era una película independiente alemana. No fue producida por Universal ni nada. Fue distribuida después en Estados Unidos por esta compañía, pero en sí surgió como un proyecto local alemán. De hecho, las locaciones reales son en Alemania, Eslovaquia, el Mar Báltico, Lübeck, Wismar y el Castillo Orava. Todo en Alemania. Y eso le da saborcito, sabiendo que
esos lugares todavía existen. De hecho, tengo un video al respecto por si quieren checarlo, que hablo justamente de las filmaciones de películas de horror. Y creo que el último es Nosferatu. Aquí se los voy a dejar por si lo quieren ver. Y bueno, la dirección de Murnau es un ritmo hipnótico, como dije, muy surrealista, del sueño, pesadilla. Estás alucinando cómo va a ser el conde un vampiro. Y cambia u oscila entre momentos de calma y luego estallidos de terror, y esto mantiene a los espectadores así, y bueno, o los mantuvo o los mantenía porque obviamente le pones eso a alguien como yo que ve peores películas y no se asusta, pero aprecia el arte y aprecia este tipo de joyas porque ellos son los pioneros. Vámonos a la del 2024. ¿Usó sets? Sí. En cuanto a la casa, en cuanto a las mansiones, cuando eran escenas íntimas entre dos actores, pero el resto también fueron locaciones reales. A diferencia de Nosferatu del 2022, no fue grabada en Alemania. La versión del 2024 fue grabada primordialmente en República Checa y Rumania, no Alemania. Tenemos como locaciones oficiales de grabación los estudios Barrandov, que son en República Checa, que es donde se hicieron las mansiones y todo eso que mencioné previamente. El castillo Corvin, que está en Rumania, y esto fue para el exterior del castillo Orlok. Esto no sé cómo se dice. Bernstein Castle, o el castillo Bernstein, localizado en República Checa, y esto fue lo que se usaron para la filmación dentro del castillo. El castillo Rosmital, que también se usó para las tomas internas del castillo. Invalidovna, el lago Chequia. Una disculpa, mi primer idioma es el español, lo siento mucho. Y algo que me gustó también en cuestión de producción y postproducción es que a pesar de ser una película de horror, no tiene cortes repentinos. Hay paneos que me recuerdan mucho a la película de Smile, no sé si recuerdan, que era como ella así, y giraban toda la cámara hasta hacia donde ella estaba viendo y regresaba la cámara. No había cortes de que aquí y luego ya estás allá, en la perspectiva del personaje. Eso me gustó mucho porque eso logró, más bien, que no haya abuso de jumpscares. Gracias a Dios. Eso es una cosa que me tenía preocupadísima. Y ya regresando al punto de estética o tono, por eso no es intenso y visceral el tono de estas dos películas. No es inquietante, no es desesperanzado, pero sí sientes una inminente amenaza. Sí sientes que algo te está espiando, pero una cosa es provocar horror, que es ta, y el terror que te mantiene así. Terror es lo previo al horror. Clases, eso si ven todos los videos de Horror for Dummies ya lo tienen que saber, pero si no, aquí se los repito. Horror es cuando presencias algo horripilante o algo traumático o algo horrible. Terror es lo previo a el suspenso, los nervios, la angustia, el estrés, ¿ok? Entonces esta fue una película de terror, no fue una película de horror, y aprecio muchísimo eso porque están hablando de un clásico del cine del terror. Y es gratificador una película de terror / horror, o de horror, que no abusa de jumpscares, porque es la única fórmula que conoce Hollywood, y ya hablamos de eso al respecto. Pero bueno, las películas taquilleras de horror es lo único que saben hacer. James Wan, te amo, pero es lo único que sabes hacer últimamente, carajo. En cuanto a efectos visuales, ya había hablado de que se usaban diferentes filtros de color para que la noche, el día, las escenas de horror en la versión del 22. En la versión del 24 los efectos visuales fueron muy pocos porque hubo un gran uso de efectos prácticos. ¿Cuál es la diferencia entre efectos visuales? Bueno, efectos especiales, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre efectos especiales y efectos prácticos? Efectos especiales es casi siempre o pueden ser hechos por CGI, por computadora, green screen. Efectos prácticos es como suena. Si necesitas que tu personaje caiga y la cámara con él como en El Exorcista, usan una caja. El maquillaje, o sea, los efectos prácticos es más complicado porque lo tienes que resolver todo tú o la empresa o el director de manera manual. Pero se aprecia mucho mejor y el resultado es mucho mejor, se los juro. Yo aprecio muchísimo las películas que no usan el CGI, por eso Marvel no lo disfruto tanto. I said what I said. Soundtrack. A ver, obviamente este punto es inminente que lo discutamos. ¿Por qué es inminente que discutamos el soundtrack en cuanto a Nosferatu del 22 y el 24? Nosferatu del 2022, recordemos, es muda. ¿Qué pasa con las películas mudas? Les agregan soundtrack. Contrataban a compañías de música o distribuidoras de música para crear un soundtrack específico para las películas. Pero las películas mudas
creo que ya lo había comentado no me acuerdo en qué episodio, pero se grababan en discos o en cassettes, como quieran llamarlo, no recuerdo ahorita el nombre, pero se grababan en un elemento físico. ¿Y qué pasa? Se hacen copias y se daña y se van perdiendo la música de estas películas. Entonces, como no había registro, tenían que volverlas a grabar y era interpretada de diferentes maneras. Sin embargo, no vamos a juzgar que ese era el caso porque fue hace casi 103 años y aún así logró ser icónica. Eso es talento. Eso es hacer una película. Ahora, vámonos del otro lado, cuando pasan 103 años y la magia de los soundtracks ha cambiado. Ya tenemos un video también al respecto, se los voy a dejar aquí. ¿Qué pasa con Nosferatu en 2024? Bueno, si no lo han checado, yo les comparto aquí el dato. Todo el soundtrack está compuesto por una persona y una persona. Bueno, o sea, obviamente supongo que tuvo su orquesta y todo, pero el compositor principal es uno solamente y es Robin Carolan, un productor y compositor británico-irlandés. El soundtrack, adivinen cuántas pistas tiene. 52. Es muchísimo, se me hace muchísimo para una película de horror, pero ya que ves la película, makes sense. ¿Por qué? Bueno, antes de decir por qué, les quiero decir mis favoritas. Es la primera, que es... Wow, ya lo olvidé cómo se llama. No. Once Upon a Time, ahí les va un preview. Muy tétrica, pero a la vez las notas son como de cuento de hadas, como cuento infantil. Entonces está, como espectador, es como, o sea, da miedo, pero ¿por qué está tan invitador? Muy seductor el tono. Y viendo la historia, ¿sabes por qué? Esa es una de mis favoritas, y Come by the Fire. Y algo que noté muchísimo en ese soundtrack es que es el uso primordial o principal de violines. Esto es un instrumento clásico durante el expresionismo alemán, que literal una de las principales características en cuanto a la música en el expresionismo alemán era la disonancia y la falta de armonía funcional, que está clara y literal en estas piezas. La falta de armonía te hace sentir que algo está raro, que algo no está bien, que algo malo está pasando, y eso lo logra perfecto. ¿Y por qué es importante? Los violines ya casi no se usan para crear tensión. Los violines se usan casi para momentos de tensión, de ¡ting! O incluso con Psycho. Entonces, aquí es como el... Ya casi no es eso, ya casi no se usa eso. Entonces que haya otro homenaje de otra manera para la versión original está súper bien. Nos pone tensos, nos pone como una vez más inminentes a que haya una amenaza alrededor de nosotros. Tercer punto, aportaciones. ¿Qué ofrece esta historia cuando ya se contó hace 100 años? Bueno, definitivamente se cuenta para un público contemporáneo. Claramente ambas historias fueron súper atinadas para su destinado público, pero no creo que pase a la historia como una película o un remake que rompió barreras o que gracias a esta película se hacen las cosas diferente. La verdad, en cuanto a la respuesta emocional, la disfruté mucho, pero porque yo sé quién es Nosferatu, porque yo quiero esta película, porque yo he hablado mucho de esta película en este canal. A mí sí me gustó, me dejó satisfecha. Los pequeños detalles del alemán, la película. Hay otro pequeño detalle que tal vez se me olvidó comentarles. Si ven la tipografía que se usa en el póster, déjenme lo abro aquí. Si vemos las diferencias entre los diferentes pósters, tanto del 22 como del 24, las decisiones son muy atinadas. Era lo que el público le llamaba la atención. Pero algo que me encantó de esta nueva versión, si ven la tipografía del póster de 24, está súper inspirada en la tipografía gótica, y esa tipografía era la que es de origen alemán. Diseñadora gráfica, antes que nada soy una diseñadora gráfica que ya está esperando su título. La tipografía gótica es de Alemania y es la que usaba primordialmente en la Edad Media. Si ven, por ejemplo, la escena principal de Shrek, cuando abren el libro y empieza a contar que hace mucho tiempo, ese tipo de tipografía y ese tipo de ilustraciones son de la Edad Media. Entonces, que hayan usado una tipografía alemana para un remake de una película alemana y que replicaron la estética del expresionismo alemán e hicieron hablar al personaje en alemán,
se nota que esa es una carta de amor para Nosferatu de 1922. Relevancia cultural. Desgraciadamente, y yo creo que esto no es una opinión, yo creo que esto va a ser un hecho, Nosferatu de 2024 no va a pasar a la historia como un gran remake. No es que esté mal hecha, pero es un... casi una película de culto. Es un target, un niche muy específico a la gente que le gusta Nosferatu. Está bien. Yo, por ejemplo, de mis amigos cercanos, yo no puedo... De 10 amigos que tengo, ninguno le interesa Nosferatu. Han oído de esta película por mí. De 1 de cada 15 personas ubica Nosferatu. Población normal. Antes de que se me enojen. Población normal. No como nosotros. Tú y yo que estamos viendo este video... Bueno, obviamente yo veo mis videos. Tú y yo que estamos viendo este video, claramente somos anormales. Y nos gusta este tipo de películas. Yo me refiero a la población promedio, ¿ok? No te enojes conmigo. Último punto, vámonos. Manejo del presupuesto. Vamos a buscar. Porque ya vi que les encanta ver mi reacción. Budget Nosferatu 2024. $50 millones. ¿Qué? ¿Cómo que esta producción fue de solo $50 millones? Claro, yo no sé logística de producción, postproducción, pero teniendo a alguien tan bien reconocido como William Dafoe, y bueno, la morra esta, la Lily Rose Depp, y Bill Skarsgård, porque él era el principal. Wow, pues está súper bien aprovechado, ¿eh? Yo esperaría unos $200 millones, porque me haría sentido. Más por el casting que por la producción, porque como comenté, casi todo lo grabaron en lugares que sí existen, en paisajes verdaderos. Entonces, y casi no se usó efectos, más que visuales, más que prácticos y el make-up. Obviamente la sombra que acecha la ciudad, eso claramente es en computadora, pero no es un efecto difícil de hacer. Es más, ahorita voy a intentar, vamos a ver cómo me sale. Pero, wow. Completo shock, ¿eh? Completo shock. A ver, veamos. Wow. En su primera semana de estreno, solo en Estados Unidos y en Canadá, recaudó $21,652,560. Casi la mitad. Y ahorita lleva $139,819,983. 20 millones más y triplicaron el presupuesto. Qué bueno, tal vez aquí en México no es una gran cosa y por eso lo estoy hablando desde mi asiento de ignorancia, pero aquí en México no fue la gran cosa. Tal vez en Estados Unidos sí. Tendré que cruzar para investigarlo. Mientras que la del 22... $19,054. Estamos hablando de hace 100 años. Entonces saquemos nuestra calculadora de inflación. $333,912.30. Sí, supongo que sí. Porque no había mucho a qué meterle. Makes sense. Se hizo lo que se pudo. Y pues bueno, la edición final. ¿Con cuál me quedo? Ambas. Son muy diferentes como para irme de un lado para el otro. Y la propuesta es buena, la propuesta está bien hecha. Que no sea popular entre la gente promedio no significa que no sea muy buen trabajo y no significa que haya sido un buen remake. Pues la original es un clásico. Obviamente es muy difícil ahorita ver una película muda sin que quieras agarrar el celular, si no hay diálogos. Tenemos nuestra retención jodidísima gracias TikTok, pero bueno, ambas son joyas. Sí me veo viendo Nosferatu del 2024 una vez más, o por lo menos unas veces más, enseñándoselas a mis amigos. Pero sí, yo creo que depende, ahora sí de que te guste más. Pero el homenaje que le hicieron a la 2022, la del 22 está bien hecho y es una carta de amor. Y bueno chicos, hasta aquí el episodio de hoy. No olviden seguirme en redes sociales como Horror for Dummies, en TikTok y en Instagram, o Hildelisa en TikTok y en Instagram de igual manera. Yo soy Hildelisa y nos vemos a la próxima.